cosas que hacen los demás que me molestan. Todo eso tiene un trasfondo y el Señor en la antropología dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo es entonces que el esposo a veces maltrata a la esposa? Física, emocional, verbalmente. Son una lochuda, nunca trabajas, no haces nada, solo son para gastar el dinero. ¿Cuántas de esas frases tal vez escuchaste o de algún tío que le decía a la tía, o tristemente puede ser del papá que le decía a la mamá? Esto condiciona la manera en que nosotros pensamos. Y Jesús le dice, tienes que amar a tu próximo. Y el problema es que, ¿qué es prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Está al lado. El que está al lado. Resulta, pasa y acontece, usted conoce al varón. No lo conoce. ¿Sabe su nombre usted, hermano? Sí. Ahorita lo tengo que conocer. Hermano Rubén. Hermano Rubén. ¿Y usted, hermano, sabe el nombre del varón? Yo él se me escapó el Se nombre. le escapó el nombre, ¿verdad? ¿Qué tal que de repente, hermanos, la persona que está al lado tuya es una persona norteamericana, blanco, conservador, que quiere la deportación masiva de todos los inmigrantes? ¿Cómo reaccionas a eso? Hermano, pueden participar. Hermano Luis, me gusta ese ejemplo que pusiste de Rubén con el jovencito este. Fíjate que ahí en la congregación una vez, que hace varios años, Sí, le pregunté en un sermón, que yo acepto mi culpa, fue una fui atrevido. En un sermón le pregunté al hermano que estaba enfrente si conocía al hermano que estaba al lado. Porque estábamos hablando de conocernos los unos a los otros, o sea, íntimamente. sí, Pero estoy hablando de dos hermanos de la misma congregación. sí. Y el hermano me contestó. Y resulta que no sabía el nombre del hermano. ¿Me entiendes? Sí. Me parece triste a mí, a mi punto de ver dos hermanos de la congregación, no saber el nombre de un hermano, pues menos voy a saber sus problemas, sus situaciones. Ahora, sería ideal que todos nos supiéramos el nombre de todos los hermanos, pero yo no me lo sé todo el nombre de todos los hermanos. Seguramente ellos sí se lo saben, porque pasa el hermano. Sin embargo, más que sabernos el nombre, que sería buenísimo, es que si hay un norteamericano, blanco, conservador, anti-inmigrante, en necesidad tú le ayudarías. Ese es el próximo, porque en el ejemplo del Señor Jesús con el buen samaritano, se lo está poniendo, cuando un judío le mencionaba samaritano, es que le era un insulto. Era un asunto que nos robaron Texas, pues. Dice, es un asunto que nos robaron California. Así, la situación es fuerte, es tremenda. Un hondureño que le dice al salvadoreño, de se robaron la isla Conejo y vamos a pelear por la isla. Es decir, hay sentimientos de contexto en el ejemplo que el Señor le da, porque él le cuenta una parábola. Le dice, el Señor le dice, quiero hacerle una pregunta, ¿sí? ¿Cuál es el resumen de la ley? Vivía en una época en que todo se sistematizaba. Entonces, en lugar de aprenderte 10 mandamientos o 606 mandamientos, dame un resumen de la ley. Bueno, el resumen de la ley, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y el segundo es importante, es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y le dice el fariseo, ¿verdad? O el que le está haciendo la pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Queriendo justificarse. Y le dice el Señor, bueno, tu prójimo, si tú eres un mexicano, de pronto tu prójimo es un alemán, nazi, fascista, que cree en la supremacía aria, que cree que la raza superior es la blanca, la rubia. O sea, porque ayudar a un mexicano, a un hondureño que va cruzando la frontera, si todos nos parecemos igual, hablamos el mismo idioma, tenemos la misma cultura, pues es bastante fácil. A la pregunta es, ¿realmente ayudaría a una persona a la que considero mi enemiga? Porque los judíos consideraban a los samaritanos enemigos acérrimos. ¿Cuál es el contexto? Los samaritanos habían establecido un templo en Jericín, y esto tiene implicaciones políticas y religiosas, porque significaba que para ellos el lugar más sagrado de su religión era Jericín y no Jerusalén. Un desafío a la autoridad de David, el rey que movió la capital cuando estaba en Hebrón y la movió a Jerusalén. Y recuerdan que llevó el arca y que le dijo, ¿y muevo el arca o no la muevo? Es que mover el arca, hermano, no es que yo, adoramos aquí y me traslado allá. No, ahora es así.
Antes había centros de adoración. La geografía bíblica es importante, los montes son importantes. Monte Oreb, Monte Sinaí, Monte Carmelo, Monte Nebo, Monte Gerizim, Monte Ebal, Monte Moriah, donde ofreció Isaac sacrificio, el lugar más sagrado. Y ahora los musulmanes tienen la mezquita de Omar y Al-Aqsa, donde estaba el templo. ¿Quién le va a poner el cascabel al gato? Porque los judíos están con ganas de dinamitar la Tercera Guerra Mundial. O sea, este es mi lugar de adoración. Mujer, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pero el asunto es que los judíos, 400 años antes, habían destruido el templo samaritano. ¿Y por qué los samaritanos creían una cosa y los judíos otra? Sencillo, en el 722 los samaritanos fueron llevados cautivos por Asiria. No recibieron ninguno de los libros proféticos, ni los mayores ni los menores, solo creían en el Pentateuco, que surgió con variaciones, porque pues no se preservó igual. Se le conoce como el Pentateuco samaritano. En el Pentateuco no hay ningún lugar de adoración. ¿Por qué no hay lugar de adoración que se escribe en el Pentateuco? Porque era movible. Porque era un tabernáculo, andaban en el desierto, no importaba. Pero cuando pasaron el Jordán y llegaron a la tierra prometida, pues donde empiezan con estos movimientos, y David le dice al Señor a través de Natán, ¿será que mueve el arca o no? Porque no sé dónde quiere Dios que ponga su presencia. Porque se había perdido por allá con los filisteos, la recuperan y la llevan. Y David se emociona tanto de tener la aval de Dios que empieza a lanzarse. No desnudo literalmente, pero como con una ropa de trabajo. Mical lo ve y le dice, no, pues este se envileció y por causa de Jehová mi Dios me haré mal. Pero lo que les quiero decir que David mueve con el aval de Dios Monte Moriah. Le dice David al Señor, voy a construir un templo. Le dice, me agradan los planes, pero tú tienes sangre en las manos, lo va a hacer tu hijo Salomón. Entonces hay un contexto teológico, religioso, político de enemistad. Cuando los judíos fueron llevados en el 586 por los babilónicos, ellos volvieron a reconstruir su ciudad, sus murallas. ¿Quiénes son los que se le oponen de primero? Sanbalat. ¿Se acuerdan ustedes? Nehemías, Esdras, en donde llegaban ellos y querían reconstruir los muros, y los samaritanos se opusieron a que ellos reconstruyeran el muro. De hecho se burlaban, de decir, ¿qué están haciendo estos judíos tontos? Van a construir eso, que si una zorra se para contra esa pared se va a caer. Entonces, hay trasfondos terribles. Cuando el Señor va con la mujer samaritana, ¿cómo tú, siendo mexicano, me pides a mí, norteamericano, que se le dé beber? ¿Cómo tú siendo, imagínate un rubio, ario, ¿verdad? Que viene de un país que es racista con todos nosotros. No quería decirlo así, ¿verdad? Digamos que sí. Y de repente llega, digamos, ese rubio ario y está allá por el desierto de Sonora, se sienta a las 12 del día y tú te estás comiendo en un, ¿cómo le llaman ustedes a esas? De huacal, le dicen, de que es como de jícaro o morro, le dicen en algunos países. Ajá, entonces, dame de beber. ¿Cómo reaccionarías tú? Pues si no tienes asco de mí. Ahora que tenés ese si querés agua, ¿verdad? Y le dice, ¿cómo tú, siendo judío, hay diferencias, me pides a mí, que soy mujer y samaritana? Primero, los rabinos judíos jamás tomarían o platicarían a solas con una mujer, ni siquiera judía. Peor con una mujer samaritana. ¿Qué está enseñándonos Jesús en esta interacción? Dios mío. ¿Qué nos está enseñando? De hecho, la única vez que salió de todo el país fue cuando fue con la mujer sirofenicia. Nunca salió de Israel, pero esa zona sí era zona de donde antes había estado Jezabel, de Tiro, de Sidón. Solo fue la única vez. Y va la mujer y le dice, ten misericordia de mi hija, que es endemoniada, creo, si no recuerdo mal. Y le dice, no he venido sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y le seguía insistiendo a la mujer, no es bueno dar el pan de los hijos a los perros. Y esto parece ser muy cruel y despiadado, pero es una figura que utilizaban porque en ese tiempo los perros, como ahora, usted quiere una buena carne asada, esté en la calle, vea 6 perros.
Si hay varios perros, ahí es el lugar. La gente comía, no había servilletas, se limpiaban con el pan, los restos de pan y lo tiraban y los perritos, eso se comía. Sí, señor, pero unos perrillos comen de las migajas que caen de los mesas. Pero esta interacción con los extranjeros, con los samaritanos, nos muestra el profundo amor que siente Dios por ellos. Amén. En el ejemplo del buen samaritano, entonces le cuenta, ¿y qué es una parábola, hermanos? Me dicen que no tengo reloj, hermano. Un ejemplo, no te preocupes del reloj. Es una Comparación. Una comparación. ¿Qué es una parábola? Una alegoría. Una alegoría. Una Es historia. un cuento, hermano. O sea, eso no ocurrió históricamente hablando. Es como que ya me te echo un cuento. Había una vez, era así una vez. Hermano, y él está respondiendo a esta persona inventándolo. O sea, él está inventando la historia. Como, ¿por qué entonces no agarró otro judío? Y decir, un buen judío un día encontró otro buen judío que lo habían golpeado unos sinvergüenzas samaritanos. No, dijo, era un hombre, iba del camino que desciende de Jerusalén a Gaza, y había, en ese lugar era conocido y famoso que había ladrones y salteadores. Y lo agarraron, lo golpearon, lo masacraron. Y hermanos, toca el corazón de lo que es el mandamiento. Y pasó, dice, un levita. La geografía es esta. Jerusalén está en lo alto, Gaza está en lo bajo. Que descendía, dice. Supuestamente en la geografía bíblica los puntos altos son la presencia de Dios. Oye, vienes del domingo de la iglesia, donde amén, amemos a unos a otros. Y cuando ves a alguien que no piensa como tú, que no se parece a ti, en una dificultad, de mala, yo voy tarde para mi casa y tengo hambre. Con que no me pararía por uno de mi propio país, me voy a parar por uno de esos gringos que son racistas. Ahora, no, al revés. Imagínense un gringo blanco, ario. Vea, amén, gloria a Dios. Y vea a uno de allá, de los que miden 1.50, ¿verdad? Dijo uno en un meme, cuando uno está morenito y feo, le batalla el doble en la vida. Le batalla doble. Está en modo sobrevivencia, ¿verdad? Otra vez, hay estereotipos de lo que es ser de una raza o la otra, y ahí es ese sentido de superioridad en algunas personas. Pero entonces, imagínate que un predicador blanco, barrigón, ario, no, pues allá ve a alguien de México, de Nicaragua, de cualquier país de nosotros, viene a adorar a Dios, viene a hablar del amor, de la misericordia. Dice que el levita, que venía de servir, ¿qué dijo? Pasó de largo. Hasta luego. Le hago la pregunta, ¿ese levita se amaba de verdad? ¿Sí o no? ¿Y por qué no se amaba? Porque el mandamiento es claro. Él mismo no pensaba que aquel hombre tenía la dignidad propia de un ser humano. Él mismo hacía juicios sobre los demás, los emitía. Él mismo se creía con la autoridad moral de juzgar a otros, porque esto es una situación difícil. ¿Cómo me va a decir alguien que cree en este libro y al mismo tiempo ignorar a una persona que está entre la vida y la muerte? No es que se le ponchó la llanta, hermano, se le pinchó la llanta en la carretera y está por agua el sol. No es que se quedó sin batería. Porque no hacemos eso, hermano. Es alguien que se está muriendo y es judío. ¿Y descendió luego quién, hermano? Un sacerdote que venía de hacer lo mismo de lo alto, bien dijo Jesús. Ustedes le dicen, son de lo, yo vengo de lo alto, pero ustedes son de abajo. Y dijeron los de Jerusalén, ¿cómo? Si tú eres Galileo está en lo bajo, nosotros estamos en lo alto. Si entienden la geografía, es que Jerusalén está en lo alto, los montes, Galileo es un lado en el valle, y Jesús le dice a ellos que Él es de lo alto. Como que yo sea, digamos, de Chiapas, que están más en plan, y le diga a los del DF, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Pues si ustedes están allá abajo. Entonces, el punto aquí que le dice, no, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Jesús mismo en la geografía dice que descendió, pero no solamente es un descender geográfico, sino un descender moral, hermanos.
¿Entienden la figura? Está descendiendo de lo bueno al acto más vil que un ser humano puede hacer, abandonar a un ser humano que esté en necesidad. ¿Y tú eres religioso? ¿Por qué entonces no puso el ejemplo de otra manera Jesús en la historia? Porque quería tocar la religiosidad hipócrita de muchos de su tiempo. Hermano, si el Señor estuviera hoy, ¿sabe cómo fuera la parábola? Venía un predicador de predicar la palabra en las conferencias, de estar regañando a los hermanos y decirles que hay que amar a todo mundo con su buen saco, con su buena corbata, con sus anteojitos. Y cuando vio que no era como él, se ignoró. ¡Ay, Dios mío, qué clase de machetazo! Así sentí el fogonazo de hermano Ventura, más. Pero aquí está el hermano Ver también, que es uno de los ancianos de la iglesia. Pasó un anciano después. ¡Uf! Solo le hizo como Matrix el hermano. Ay, dice, no, yo no me puedo ensuciar. Está lleno de sangre este hombre. Y pasó de largo. Y también hay diácono, aquí está mi hermano Rubén. Y venía un diácono también, dice Jesús. Este sí lo va a ayudar. Mire lejos. Me está esperando Chele, dijo. Se peló. Pero pasó un drogo, tatuado, uno de esos que, ¿qué onda es? Que hablan así, ¿verdad? De la mano salvatrucha. Y miró a aquel hombre tirado. Tal vez no era tan así, ¿verdad? Pero vamos a poner un ejemplo de alguien que no era religioso para los judíos. A alguien que era ceremonialmente impuro. Porque la frase con la mujer, ¿cómo tú me pides a mí de beber? Y dice Juan, porque judíos y samaritanos no beben en los mismos platos, ni en los mismos vasos. Yo no sé si ustedes alguna vez bebieron gaseosa de niño, en una botella. Y se la pasaba a todito, todo el mundo. Guana. Ahora, ¿quién lo haría hoy? Y con la esposa tal vez, ¿verdad? Que no se note la pobreza. Algo así, hermano, era un asco que usted junte con esa gente, mujer. Y cuando uno analiza la historia de la mujer, que eso sí es histórica, llama a tu marido, le dice, porque la mujer insiste, ¿verdad?, en las diferencias. Le dice, ustedes dicen que es aquí, nosotros decimos que ustedes que es en Jerusalén. Mujer, la hora viene, la hora es. Y la mujer molestando. Después le dijo judío, después le dijo Señor, después le dijo que me parece que es profeta, después le dice, ¿serás el Cristo? Ese soy yo. Pero la mujer quiere mantener las diferencias, le dice, llama a tu marido. No, hombre, le dije, 5 he tenido, y este que tengo no se ha comprometido. Eso ha dicho la verdad. Hablemos de ti, no estoy hablando de que judío, que se hablemos. Y se va la mujer y anuncia la palabra y le dice a todo el mundo. Pero otra vez, había una animadversión intensa entre judíos y samaritanos. Se caían mal, hermano. Así como a veces uno dice, ¿a quién le van a la chiva? No, ¿cómo le van a la chiva? Que eso que no sirve. A los Tigres, dicen los de Monterrey, ¿verdad? O le voy al Necaxa, decía Chapulín, no sé, Chespirito, ¿no? Era Don Ramón. Le voy al Necaxa, el otro que él iba a las Águilas, no, que... Imagínense que hay en los mismos países, y que los del norte de México son diferentes a los del centro, y a los del sur, y hasta a veces en el mismo país hay discriminación, ¿no? Hay racismo, cuanto más a veces entre países. Esto es lo que ocurría, pero ¿quién es el personaje que logra ver en aquel que está tirado la imagen de Dios? Que se murió Buen misericordia. Y eso le está dando, hermano, como dijo el hermano, voy para abajo. El hermano alguien cuando dice voy para abajo es que va. Hermano, ¿quién está oyendo esta historia? Un judío. ¿Quién la está contando? Un judío. Un judío a quién está defendiendo? A los samaritanos. Y cuando un mexicano defiende a un gringo, sapo. O al revés. Pero cuando somos capaces de ver la humanidad en nosotros, a pesar de que no pensemos lo mismo, eso es amar al prójimo como uno mismo. Amén. Es defender el hecho de que somos la imagen de Dios, aún distorsionada por el pecado, pero fuimos creados a la imagen de Dios. Dice M.T. Wright que el primero que hizo imágenes fue Dios. Y uno dice, ¿cómo es esto?
hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No te vayas a hacer imagen, ¿oíste? Sí, pero tú ya hiciste. Sí, pero las mías hablan, las mías glorifican. Las mías se parecen a mí, no están muertas, no son mudas, no son ciegas. Y entonces, ¿cómo hago yo? Cásate. Va a tener una imagen. Hay un montón de esto, van a hacer un montón. Llenen la tierra. ¿Por qué? Porque cuando yo veo al hermano, debo ver la dignidad del Dios vivo en él. Porque acaso no estamos leyendo, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos de Dios, pero como hombres moriréis. ¿Qué veía Dios en un samaritano? A un ser humano hecho a su imagen, que merecía respeto, dignidad, a pesar de lo confundido que pudiera estar. Porque Jesús fue claro con la mujer: ustedes no saben lo que adoran. Usted no va a cambiar por caer bien. No, mire, está equivocado en esa postura. Yo no la comparto. Pero eso no quiere decir respetar o odiar a la persona que no piensa como yo. Entonces Jesús fue capaz de ver más allá de las divisiones, de los problemas, de los conflictos sociales, religiosos, políticos, y se pudo concentrar en la humanidad del otro. Un desafío nosotros, que podemos ser vistos ahora en este país por las políticas, ¿verdad? Que a Dios no le gusta la política, ni a nosotros nos debería gustar mucho, pero bueno, siempre nos gusta. Nosotros debemos de ser capaces de ver más allá de lo que el odio quiere sembrar entre los seres humanos. Y es posible que Dios te ponga a alguien en tu camino que necesite de tu ayuda y que de pronto te desprecia. Hay la historia de un muchacho de Nicaragua que salvó a una niña que se estaba ahogando ahí en Florida, la sacó, él vino con asilo, ese le estaba en el permiso, ahora tiene orden de deportación. No por los padres ni por la niña, ¿verdad? Pero quiere decir que él no dijo: ¿quién se está ahogando? Ah, si el gringo que se ahogue. Ah, ¿quién habrá votado ese? Por Trump. Que se lo lleve a la correntada. Ah, mira aquel. Hispano por Trump. Y ya empezamos a insultarlo. Y no, hermanos. El Señor dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y llega el samaritano y lo ve, hermano, y le dice que le tuvo compasión. Lo vio destruido, sin ayuda, bajo el desierto. No pensó en su propia seguridad. No pensó en cuánto iba a gastar. No pensó en lo que esto requería, sino que lo tomó, lo puso en su cabalgadura, hermano, y le puso dos cosas carísimas: vino y aceite. Todo caro. El vino era por el alcohol, obviamente curaba las heridas. Y es como cuando uno le echa un bálsamo, el aceite también es un antibacteriano. Pero es caro, hermanos. Es caro. Si usted va a un viaje largo y el aceite lo ocupa para alumbrar, eran de las olivas, y ocupa el vino para tomar y para curarse, ¿cómo lo va a gastar en alguien que usted no conoce? Yo les preguntaba al inicio: ¿usted lo conoce, hermano? No importa si no lo conoce. Si está en necesidad y cumplimos el mandamiento, entonces debemos actuar en consecuencia de ese mandamiento. Dios, hermanos, nos ha enseñado también que debemos vernos dentro del alma. Imagínate entonces ahora la parte psicológica. Hemos hablado de la parte social, religiosa, esa parte psicológica. La parte psicológica es: todos tienen una expectativa de mí. No. La esposa dice: el esposo tiene que ser así. Es que tú tienes que ser así. O sea, y cuando uno se casa, ¿qué hace con la esposa también? Y ves ese proceso de ajuste. Y uno es de los que ya se tira. ¿Quiénes se quitan los zapatos y los tiran así? Nadie. Ah, los tienen bien entrenaditos. Yo lo tiro así, pero afuera. ¿Verdad? Pero el esposo: ¡ey, no me dejes ahí! Y es que la mía, hermano, no la hagan así nada porque me van a regañar. Mira, está así eso. Y si él lo dejó así, se entera. ¡Se entera! ¿Quién movió eso? Lo mueve. Al día siguiente, lo mismo. Como uno lo ve, cree que quedó igual. ¿Quién movió eso? ¡Ey, no me muevan esto! La tercera. ¿Quién me movió esto? Entonces, ¿cómo hago?
Entonces empieza a ajustarlo a uno y uno se va ajustando a ella y ella después la mujer empieza a tener paciencia y dice, este hombre ya no aprendió. A veces solo suspira la pobre. Entonces la gente tiene expectativas. La iglesia tiene expectativas, ¿o no? Hey, tú tienes que ser aquí, así, así. Entonces, ¿qué pasa cuando tú no llenas esa expectativa? ¿Qué cree la gente? Se molesta, no le gusta, y van y te lo dicen. ¿Cómo reaccionas a eso? ¿Cómo reaccionas a eso? Bueno, es como, o te preocupa, porque psicológicamente todos queremos encajar. ¿Y por qué todos queremos encajar? Porque tal vez de niños, ¿por qué no puede ser como tu hermano? Mira, él es obediente. ¿Por qué sos tan haragán y tu hermano tan trabajador? Hay asuntos psicológicos también en cuanto a la edad. Si tú eres el hijo mayor, tiene una psicología. Si eres el de medio, tiene otra psicología. Si eres el menor, tienes otra psicología. O más así, hermano. El mayor es antes de, no me lo digan, pero los mayores, hermano, son las almas más tristes de su casa. Primero los papás no tenían tanta paciencia, eran más severos, eran más jóvenes. Y el niño mayor le va a decir, tú conmigo no eras así, tú a mí no me dejabas salir a esa edad. Porque ella tiene novia, ella tiene novio y yo nunca tuve esa edad. ¿Por qué ella la trata? Porque claro, el papá creció, comprendió, aprendió y se le ablandó la mano. Y entonces el mayor es un alma triste. ¿Por qué? Porque le enseñamos a ser fuerte, a resistir y a responder por la familia. De niño le decíamos, tienes que cuidar a tus hermanitos. ¿Y a él quién lo cuida? Entonces una expectativa que se le cae encima de parte de los padres, y ese muchacho tiene que crecer sin errores, firme, sin llorar, siendo un hombre. Pero él también necesita ser amado, ser querido, ser apreciado. Pero le enseñaron que él siempre iba de último. El mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si me enseñaron a ir de último, entonces mi prójimo va de último, porque yo lo voy a amar en la medida en que yo me amo a mí mismo. Y viene tu hijo y fuiste el mayor. ¿Cómo crees que le vas a hablar entonces? ¿Y por qué lloras? Usted es un varón. Y eso se entiende, niñas. Entonces, como hermanos mayores, reprimimos nuestros sentimientos, nuestras emociones, y tendemos a ser más fríos, distantes y a ser más severos también, porque nos enseñaron que ser severos es lo correcto. Llego de predicador, de hermano mayor, hermano, ¿cómo agarrar a los hermanos? En corto, el primero que falle. Llego yo y les digo, sin vergüenza, se fueron a la playa Galveston. Les doy duro, hermano, porque a mí me enseñaron a ser marcial. Pero ¿qué tal si son 3 hermanos? ¿Cómo es el de en medio? No me diga quién es el del segundo. El del segundo es el salado de la familia. Es el que heredó la ropa, el mayor. No le quedaba, hermano, aquí. Hermano, pasó desapercibido. Y puede ser chistoso. Pero si te pasó, hermano, bien me acuerdo que una vez me heredaron unos zapatos, porque yo soy el menor, no soy el de medio, hermano, y ya no me quedaban de mi hermano, porque creo que se les pasó la fecha y ¡pam! Le cortaban la punta y con los dedos de fuera yo. Uno es el salado, pero el de en medio, hermano, también depende si es varón o si es mujer. Impacta la psicología. Y me preguntarán, ¿cómo así, hermano? Miren qué sal la mía. Mi hermano mayor, ese le pegaron como 1000 veces, creo yo. A mí 2 o 3. Pero la de en medio es niña. ¿Y qué pasa cuando hay 2 varones y una sola niña? ¿Cómo es el papá con ella? Y tú estás ahí, ¡tengo un varón! ¡Ay, Dios mío! Y al niño nunca lo besamos, nunca lo abrazamos, nunca le decimos, me siento orgulloso de ti. ¿Cómo crees que va creciendo psicológicamente? Hay otra historia, puede ser, miren este otro, que ese no es mi caso, pero ese es más bulto de sal que yo. Mayor, el papá, lo firme, fuerte, el líder de la familia, el de en medio, otro varón, pero la última es una niña.
El primero, el mayor, fue el niño que pues como el primero que llegó, bien contento. Pero ya otro niño y le dijo, ¡ay, otro varón! ¡Anda a tirar eso! Y la gente comentaba ese chiste, ¿va? Otro varón, porque la familia quería una niña. Y a veces cometemos el error de contarnos esa experiencia. El niño hoy, no, pues yo soy un accidente. Y está la niña, que la consintieron, la quisieron, la mano. ¿Cuáles son los impactos ahora? Que fue el niño no notado, el jamón del sándwich. Entonces tiene menos confianza en sí mismo, es una persona más callada, más apartada, más retraída. Y todo eso, hermanos, afecta la manera en que yo me amo a mí mismo. Y por supuesto va a afectar la manera Sí, Señor. en que yo amo a los demás. Sí, Señor. Cuando Jesús sanaba a las personas físicamente, también las sanaba emocionalmente. Y es una tarea que la iglesia a veces ha descuidado. Vean ustedes, cuando el Señor lo tocó la mujer con el flujo de sangre, dice Mateo que se decía dentro de sí misma, si tan solo tocar el borde de su manto seré sanada. El borde, según Deuteronomio, se entrelazaban cordeles de color azul que recordaban la pertenencia al pueblo. Eso que lo tocó no es incidental, el borde. Es como un reclamo velado. Hey, yo también soy hija, le está diciendo. Yo también soy fiel al pacto. Según lo que decían todos los hombres fieles, los varones tenían que ponerse ese cinto azul en los bordes de su mando, y Jesús, como buen judío, los tenía. Entonces la mujer le recuerda su pertenencia. Y también, hermanos, si estaba con el flujo de sangre, significaba que era ceremonialmente. No podía tocar a Jesús. Mucho menos un rabino, mucho menos en público. Entonces, ¿se imaginan entonces una mujer que si alguna vez se casó, ningún judío se iba a estar con ella? Porque esa enfermedad era debilitante, la volvía impura, y no solo esto, sino que también muy posiblemente no podía tener hijos. O sea, estamos hablando de solo cosas físicas con implicaciones emocionales. Una mujer judía que no pudiera tener hijos, que no se pudiera casar, o que si se casó estaba divorciada, era una tragedia grave. ¿Cómo estaba su psicología entonces? ¿Cómo estaba su confianza? ¿Cómo creen que él iba a decir, ay, Jesucito, saname? No, hombre, no podía. Y se escabulle en la multitud con temor. ¿Quién me tocó? Como así le digo a los hermanos para molestar, ¿quién me tocó? ¿Por qué? Salió poder decir, no, la cartera. Entonces, lo toca, hermanos, y ¿por qué no la dejó ir? ¿Por qué no la dejó ir? ¿Quién me tocó? Dice que ella no decía nada. Ya estaba sanada físicamente, pues que se vaya, va. Qué pena, pobrecita la mujer. No, venga para acá, vamos a platicar. Ay, eso está incómodo. Eso está incómodo, señor. No quiero esta conversación. Venga. ¿Quién me tocó? Bueno, le dice Pedro, sí, va, mira a toda la gente. No sé si se han subido al metro de México ustedes. ¿No? Ay, lo abrazan a uno, lo apapachan. ¿Qué haces en la familia ahí? Dios mío, ¿quién no me ha tocado? Dice uno, ahí le van vendiendo tamales a uno, tremendo eso, ese es bien chévere. Uno se hace amigo de la señora que es de Toluca. Y yo vengo de Toluca con estos tamales que vende y yo comprando ahí. Pero ahí uno lo abrazan, hermano, como en Transmilenio de Colombia, hermano. Ya, en nuestros buses, en El Salvador había unos pequeñitos antes que son de 12 y lo hacían de 22. ¿Cómo así? A veces, y a veces, si no se va rápido, se lo llevan a la otra parada. Solo salíamos nosotros dando volantín cuando nos bajábamos. ¿Por qué? Hermano, y tras que se llenaba, metían a uno todavía así, mira. ¿Quién no te toca ahí, hermano? Usted va a Nicaragua al mercado y te quieren vender, mi amor, le dicen uno, ¿qué va a llevar? Y lo agarran y uno, qué amorosos son. Le dice Pedro, pero ¿quién? Hey, todos te han apachurrado, le dice. No, pero alguien me tocó con una intención de ser sanado, porque salió el poder de mí. O sea, la fe de la mujer activa el poder de Dios. Así me salió el poder de ella. Y dice que al ser descubierta ella, viene la sanidad emocional. Y comenzó a contarle. Marcos dice, perdió la plata. Porque Marcos no es médico. Dice, esos médicos son ladrones.
Pero Lucas, como es uno, dice, no, pero no, calmate, Marco, tampoco. Antes estaba peor, dice Marco. Pero Lucas, que escribe después, arregla un poquito de, no, es que eso no podemos curar, ¿ves? Pero con todo y eso, la mujer empieza a hablar. Dice que pasó de que si estuvo casada, no sabemos el texto, no lo estaba. Pasó a ser una mujer inmunda, una mujer que no podía ir a la sinagoga, una mujer que no podía ir al templo, una mujer que no se podía acercar a Dios. Pasó de eso a perder todo su dinero. Puede estar uno peor que eso, hermano. ¿Cómo está la emoción? ¿Cómo está la fe? Y es la única vez que Dios le dice a una mujer de manera individual, hija. A nadie más le dijo hija. En el contexto de Lucas, también le dice hija. A Gacelita o Corderito le dice a la hija de Jairo. Pero es que en la historia yo juxtapone en Lucas 2 papás, 2 hijas y 2 médicos. Esa es la idea de Lucas. El papá celestial puede hacer todo, pero Jairo como papá era incapaz de salvar a su hija. Esta niña de 12 años, en la juxtaposición de Lucas, ha vivido feliz con Jairo, hombre rico, influyente. Por el contrario, tenemos una mujer que 12 años ha padecido del mismo sufrimiento. Quiere decir que Dios ve al que sufre y el que vive bien. Pero ahora el que sufre es Jairo. Y esta mujer es consolada y llega la noticia. Entonces, cuando le dice, hija, tu fe te ha salvado, está sanando el rechazo, la crítica, el ostracismo y sobre todo la considera hija a pesar de una enfermedad. ¿Y por qué esto es importante? Porque en el pensamiento judío, si usted estaba enfermo, usted había hecho algo malo. ¿Quién pecó, este o sus padres para que haya nacido así? Ni este ni su padre, sino que está así para la gloria. Pero entonces creces en una sociedad que te dice, son la peor porquería. ¿Qué hiciste? Confiesa tu pecado. Te han abandonado los maridos, por algo será, no hay nada bueno. Entonces la psicología está destruida y Dios viene y la restaura y le dice, siempre has sido mi hija a pesar de tu sufrimiento. Siempre te he visto y siempre te he conocido. Entonces Jesús se encarga de restaurar las emociones de esta mujer, no solo su cuerpo. Y también lo hace con nosotros, mi hijo eres tú. Yo te he amado, yo te he elegido, tú eres honorable. Entonces, si yo primero no me amo a mí mismo, entonces, ¿cómo voy a amar a los demás? No sé si algunos de ustedes alguna vez les han celebrado el cumpleaños y les ha incomodado. Porque nunca te lo celebraron de niño. Viene el esposo y quiere con sus cosas, ¿verdad? Y happy birthday, y uno no hay que hacer, hermano. Todo mal se siente uno. ¿Por qué? Porque lo entrenaron a ser duro, a ser fuerte. Y la familia sufre porque ¿qué? Estamos haciendo algo bueno por ti, ¿por qué te molesta todo? Y lo primero que le dicen a uno cuando le dan un regalo, ¿y cuánto gastaste? ¿No te ha pasado? A saber a cuánto, no estoy machacando, tan barato, mejor dicho. ¿Cuánto gastaste? Le dice uno, ¿verdad? ¿Por qué? Hey, pero si tú eres el proveedor de la familia, si te partes esa espalda para llevar dinero a tu casa, que te consientan una vez, hey, quiérete un poquito, no pasa nada, acéptalo, acostúmbrate, eres especial, si la gente quiere hacerlo es porque te ama, no están obligados, y a pesar de tus regaños, así lo hacen. ¿Qué pasa entonces si ni a mí mismo me celebro los cumpleaños? Se los voy a celebrar a ellos. Una vez a mí se me olvidó, hermano, que estaba cumpliendo años. Ay, si cumpleaños ayer, dije. Así de terrible crecí yo. Navidad, ¿qué es eso? ¿Cumpleaños qué es eso? Hasta que me casé, hermano. Ya fue mi esposa, ay, a ver, que se coge el cake, eso me molestaba. Me fue ablandando ahí el Señor con ella. Ya. Ahora estoy esperando, más bien, así, cuidado. No, me preocupo, no me han pedido plata. O lo anuncia uno, cumplo tal día. Cumplo tal día, no se les olvida. ¿Por qué, hermano? Porque aprendemos a, hey, yo también merezco ser honrado. Yo también merezco ser amado. Yo también merezco ser respetado. Dios a mí me ama, me respeta y sobre todo valora mi singularidad. Y lo último que les quiero decir, hermano, ¿cuánto estamos? ¿Qué hora es? Faltan 15 a las 5. Faltan 5 minutos. Ay, Dios mío. Pero 4 minutos para 1 minuto llegar allá. Ok, lo último, pues, les he hablado bastante. Lo último, ¿qué iba a decir? Ya me olvidé. Entonces, cuando nosotros tenemos esta
esta idea, ¿no? De que yo no me merezco, no. Dios respeta la singularidad, les decía. Cuando el Señor está con Moisés hablando ya 40 días, el pueblo se desespera y ¿qué hace? Hagamos un becerro y agarran a Aarón, y Aarón, que había sido, no era hermano intrépido, Aarón era un hombre tranquilo más bien, chéverón, no se metía a problemas como decimos. Ese no podía sacar al pueblo de ahí, ese no tenía el carácter para eso. Hey, hagamos un becerro, te decimos, y con 1000 rodeados, yo ahí, 100 que me digan vamos a hacer un becerro, pues hagámoslo. Y dice él que echó el oro, traigan oro, le dice él. Dice que cuando llega Moisés, ellos me dieron el oro y yo lo tiré al fuego, ahí salió el becerro. ¿Cómo que salió el becerro? Dice que tú lo fundiste, la palabra. No tenía el valor de enfrentar las consecuencias de sus actos. Muchos de nosotros, puras excusas en la vida. Es que aquel, es que la mujer, es que estos hijos, es que esta iglesia, es que este predicador, es que este anciano. No, tú, tu responsabilidad. Pero cuando Moisés baja, le dice al Señor, anda, bájate ya, le dice, porque este pueblo se ha corrompido, de rápido olvidaron mis mandamientos, lo voy a consumir. Y le dice, este pueblo que tú sacaste de Egipto, Moisés, se quedaría Moisés, ¿cómo que yo saqué de Egipto? Tú lo sacaste de Egipto, le dice. Y le dice Moisés, no lo voy a destruir, pobrecito el pueblo, tener compasión de ellos. Pero bien que cuando los ven en el pecado, mata a 3000. ¿Quién está conmigo? Dice, los levitas mataron a 3000, bien enojados. Y le dice, voy a consumir este pueblo. Y le dice, Señor, ¿qué van a decir la gente de Egipto? Ya después cuando el Señor los va a castigar, primero el Señor le dice a Moisés, tú lo sacaste. Pero luego Moisés le dice, Señor, acuérdate que tú sacaste este pueblo de Egipto. ¿Por qué ellos están lanzando la pelota? Tú lo sacaste, por tu culpa, tú lo sacaste. Mira este pueblo, tú lo sacaste. No se están echando culpa, pero se dice, tú lo sacaste, no, tú lo sacaste, tú lo sacaste, no, tú lo sacaste. ¿Por qué Dios se detiene con los argumentos de Moisés? ¿Qué va a decir la gente? ¿Ustedes creen que a Dios le importa qué va a decir la gente? No le interesa. ¿Qué va a decir Moisés? Y el Moisés es bien tremendo porque él le dice, si haya dado yo gracia ante tus ojos. Ay, todavía pidiendo gusto. Eso es respeto por la dignidad humana. Amén. Dios le dice, ¿qué vamos a hacer? No, dime tú qué vamos a hacer. Cuando usted vaya donde su hijo, no lo trate como que si él no tiene dignidad o voluntad propia. Hijo, estas notas están tan mal matadas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos salir de este problema? Porque tu maestra me está dando muchas quejas. No es tenés. No, ¿cómo hacemos esto? Por eso el Señor le dice a Moisés, tú lo sacaste, sí es cierto, nosotros lo sacamos, se están diciendo. Y el Señor le está diciendo a Moisés, ¿qué hacemos, Moisés? ¿Acaso no es más sabio, no es más inteligente, no es más capaz que yo? Sí, pero con todo y eso, Él conversa con nosotros. ¿Creen que los ancianos va a ir el Señor a una iglesia y le va a decir, van a hacer esto en el oído, esto, hermano? No, lo va a poner ahí a hablar a ellos y con la ayuda de la oración, el Espíritu Santo va a decir, ¿qué vamos a hacer con este problema? ¿Cómo hacemos crecer la iglesia? Si Dios ve dignidad en los demás, que es perfecto, que es limpio, ¿cuánto más yo? Sobre todo te digo esto, si Dios ve dignidad en ti, ¿cómo no lo vas a ver tú? Entonces, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos de Dios, pero como hombres moriréis. Esa es la clase que les tenía por ser, hermano. Gracias. Ustedes son especiales, valiosos y son dignos de ser amados, honrados, y celebro que sean así. No sean como yo, hermano. No tienen por qué. Porque qué aburrido el mundo sería si todos fueran como yo. Yo celebro que hay un hermano como Elguín, que hay un hermano como Carlos, que hay un hermano como Celín, que hay un hermano como ustedes. Amén. Porque si no, hermanos, imaginen ustedes todos los tacos del mismo sabor. Dios me lo bendiga, hermano. Gracias. Amén. Gracias. No sé si hay preguntas, comentarios finales.